escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te adoramos, Jesús. Tú eres el único que merece la gloria y honra. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en luz, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te exaltamos, maravilloso Dios. Levantamos un clamor Por sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón de salvación. Hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te exaltamos, hermoso Rey. Aquí está tu pueblo. Nos gozamos delante de tu presencia, porque te amamos, oh Dios.
hay otro nombre que se compare a su nombre. Nada se compara con nuestro magnífico y glorioso Dios, el único digno de ser exaltado y alabado. Él es el poderoso. No hay nombre sin igual. Solamente Él es digno de adoración. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
porque no hay nadie como Él. No hay otro Dios tan hermoso, tan precioso y maravilloso como nuestro Dios. Te amamos, Jesús. Eres hermoso, Jesús. Tus ojos llenos de amor. Tu vida diste en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque tú nos diste vida. Nos libraste de la muerte. Te amamos, Jesús. Que se escuche. Que se escuche. Te adoramos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, gracias. Cuán grande eres. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu misericordia y tu fidelidad. Amén. Gloria a Él. Gloria a Él. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio. Hola, bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. La pregunta del día de hoy ¿es correcto ser cristiano y donar órganos? Y la verdad es que esta es una pregunta y una respuesta, una decisión totalmente personal. Pero si en realidad está en tu corazón querer hacerlo, es un deseo ferviente, queremos que sepas que la Biblia no dice nada en contra de ello, al contrario, dice que amemos a nuestro prójimo e incluso demos nuestra vida por él. Así que puedes tener tu corazón libre, sentirte en paz respecto a esa decisión que es solo tuya. Te recordamos que estamos respondiendo todas tus preguntas y que las puedes estar escribiendo a las redes sociales de la iglesia Centro Cristiano Betel Oficial. Controla tus antojos. Para esto debes de mantenerte hidratado. Número 2, controla tus horas de sueño. Número 3, incluye siempre proteínas en cualquier alimento que tú vayas a comer. Esto es muy importante. Número 4, saca todos los snacks llenos de azúcar que están en la despensa y que de pronto, ¿verdad? Tenemos algunas veces hambre y vamos ahí a cazar alguna sabrita, alguna galleta, ¿verdad? O algún alimento que tenga demasiada azúcar y pues eso nos va a perjudicar después. Y por último, número 5, lleva contigo un snack saludable a donde quiera que vayas, porque cuando salimos a la calle se nos hace muy fácil ir a hacer alguna compra, ¿no? Que algo nos vaya agradando en el transcurso del camino y son alimentos que no son saludables, ni siquiera aportan valor nutricional a nuestro cuerpo. Entonces así puedes controlar tus antojos en el día. ¡Hey familia! Bienvenidos a nuestra sección. El día de hoy traigo un acertijo para ustedes. Como hemos estado leyendo la Biblia, yo creo que todos estamos muy preparados para resolver este acertijo. Ahí les va, dice: de hijo a esclavo, de esclavo a gobernador, así Dios cumplió los sueños que en mí depositó. ¿De quién estamos hablando? Ve una vez más. De hijo a esclavo, de esclavo a gobernador, así Dios cumplió los sueños que en mí depositó. Ya saben de qué se trata. Esta historia está en Génesis 39. ¿Alguien sabe? ¡Sí! Hablamos de José. ¿Por qué no seguimos leyendo nuestras Biblias, preparándonos para más acertijos y nos vemos en la próxima ocasión?
Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí para adorar a nuestro Dios y recibir de Él palabra que edifica, palabra de vida. Y vamos a meditar en San Mateo capítulo 13, versículos 50, 51 y 52. Dice el versículo 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Jesús les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Este pasaje nos menciona de una parábola, pero esta parábola tiene relación con las dos anteriores. La primera se encuentra en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Puede repetir conmigo? Tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es una parábola. Se llama la parábola del tesoro escondido. Ahora, el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amados, estas dos parábolas, el tesoro escondido, la perla de gran precio, se relacionan con esta tercer parábola que hoy les voy a compartir, que se llama la parábola del tesoro de cosas nuevas y cosas viejas. La parábola del tesoro de cosas nuevas y cosas viejas. Las dos parábolas previas que Jesús mencionó, la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio, tienen que ver con el mismo tema. Y voy a explicar. La primera la parábola del tesoro escondido se refiere a un hombre quizá de una condición económica baja, porque dice que encontró ese tesoro y lo dejó ahí escondido, que nadie supiera. Y entonces dice, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Y se refiere a una persona que tenía una necesidad. No intencionalmente estaba buscando un tesoro. Quizá estaba labrando el campo, pero de momento se encuentra con ese tesoro. Pero cuando lo encuentra se da cuenta que vale mucho y está dispuesto a renunciar todo por eso. Y eso se refiere a personas como usted y yo, que en algún momento de nuestra vida no teníamos ya quizá una posición económica alta, no éramos los nobles ni los poderosos, no éramos los sabios de este mundo, pero Dios tuvo misericordia y nos alcanzó. Y cuando encontramos a Jesús, que es la perla o el tesoro y que representa la salvación de nuestra alma, estuvimos dispuestos a dejar todo por Jesús. La otra parábola, la perla de gran precio, se refiere a un hombre rico. El otro era pobre, pero aquí se refiere a un hombre rico que sí se dedica a coleccionar joyas
Y entonces, viajando por diferentes lugares, se encontró con una perla de gran precio. Y como nunca jamás la había visto, él decide vender todo lo que tiene para comprar esa perla. Y también eso se refiere que puede haber personas en la vida que tienen una posición económica alta, que quizá académicamente son personas con una posición de respeto en las universidades, en el área de la investigación, quizás son científicos, literatos, o quizás son personas que tienen una posición de respeto por su nobleza, por su raza, por su color, por su familia, su apellido, ante la gente. Pero un día ellos se dan cuenta que todo lo que ellos tienen no vale más que Jesús. Y están nuevamente dispuestos a renunciar a todo. Ahora, esta tercera parábola, la parábola del tesoro de cosas nuevas y de cosas viejas, habla precisamente de que hoy usted y yo podemos considerar que hay riquezas que Dios nos ha dado. Y esas riquezas están en la Biblia, su palabra. ¿Y por qué lo dice? Porque está hablando de un escriba. Y Jesús, cuando dice, habéis oído, habéis entendido todo lo que yo les dije, le está diciendo a los discípulos. Porque luego dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Todo escriba. ¿Quién era un escriba? Un escriba era una persona que tenía el conocimiento de la palabra de Dios para poder copiar de un libro o de un manuscrito a otro, letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón, párrafo por párrafo, libro por libro. Los escribas se dedicaban a copiar las Sagradas Escrituras y hacer otras copias. Y esos escribas estudiaban mucho la Biblia. Tenían un conocimiento profundo de la ley de Dios, de la historia y de los salmos y los profetas. De tal manera que cuando ellos, por ejemplo, la historia dice, cuando tenían que escribir el nombre de Dios, que era escrito solo con 4 letras, YWYW, HW, perdón. Entonces, ellos tenían que bañarse 7 veces. Si para escribir la palabra de Dios, por ejemplo, vamos a decir, en el principio, y leían, creó Dios los cielos, creó Dios los cielos. Así ellos hacían. Antes no había imprentas como ahora. Antes no tenían la Biblia digital. Antes no era fácil hacer muchas copias de la Biblia, de la Torá o de la ley del Pentateuco, la ley de Dios. Así que los escribas se dedicaban a copiar a mano, letra, palabra, párrafo, línea, etcétera, así hasta terminar. Y tardaban muchos meses o años. Así que era muy difícil. Y la Biblia dice que estos escribas eran doctos. Y cuando dice doctos, significa que ellos tenían el conocimiento y la preparación. Ahora, esta parábola también se relaciona con las 2 parábolas últimas que yo les compartí. Una de ellas se refiere a la parábola
del remiendo en paños o vestidos viejos. Y la otra parábola se refiere del vino nuevo en cueros viejos que yo les compartí. Recuerden, esta parábola de tesoros, de cosas nuevas y de cosas viejas, se refiere también a un tesoro, que ya vimos, la perla de gran precio es Jesús, es la salvación, es la vida eterna, pero también se relaciona con otras dos parábolas, que es el remiendo, que es una tela nueva, sobre vestido viejo, y la otra parábola de el vino nuevo en cueros viejos. Y lo que hoy va a decir aquí es que es un tesoro, pero es un tesoro de cosas nuevas y de cosas viejas. Y para eso, los escribas doctos tenían que conocer, voy a decir, el Antiguo Testamento, pero también tenían que conocer el Nuevo Testamento. Es decir, tenían un conocimiento de la ley de Dios, de las profecías, de los evangelios, de la historia, para que pudieran enseñar. Y lo que Dios nos está diciendo hoy entonces es que este tesoro, que es la palabra de Dios, contiene cosas viejas y cosas nuevas que no podemos desechar. Quizá usted ha visitado museos donde hay objetos antiguos y valen muchísimo. Autos antiguos muy caros. Pero también quizá usted ha visto exhibiciones de autos nuevos. Así que lo que nos va a enseñar hoy Jesús de esta parábola, nos enseña, es que hay cosas viejas que son muy valiosas también y que no podemos desechar. Pero también que hay cosas nuevas que Dios nos está dando y que no debemos despreciar. Por lo tanto, hoy quiero compartir 5 riquezas que podemos extraer de este tesoro y que son riquezas antiguas y nuevas. Vamos a la primer riqueza. Si usted y yo deseamos, como un padre de familia, darle a nuestros hijos un tesoro, tenemos que enseñarles que ellos deben valorar también las cosas antiguas que vale la pena. Hay cosas, como dije, del remiendo nuevo en vestidos viejos. Hay cosas viejas que debemos desechar, pero no todo lo viejo se desecha. Ahora, entonces, la primera riqueza: un Dios eterno y verdadero. A través de la Biblia, un escriba docto y usted y yo como hijos de Dios descubrimos que desde Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, vamos a ver a un Dios eterno que no cambia, que es el único verdadero. Y desde Mateo hasta Apocalipsis vamos a encontrar a un Dios eterno y verdadero que no cambia. Dice la Biblia en Hebreos 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Jesús es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. El Padre es el mismo. Es decir, Dios Trino es el mismo. Y ese mismo Dios que se le apareció a Adán es el mismo Dios que se te ha aparecido a ti, que se te ha manifestado. El mismo Dios que se presentó a Enoc es el mismísimo Dios que se le presentó a Noé. El mismo Dios de Noé es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios de los patriarcas es el mismo Dios de David, de Salomón, de los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Amós, Abdías, Malaquías.
Es el mismo Dios de Pedro, de Pablo, de Juan. Es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. El Dios que adoró Set cuando ofreció un corderito es el mismo Dios que tú y yo cantamos también hoy. Es el mismo Dios que le habló a Abraham diciendo: sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que te voy a mostrar porque te voy a bendecir. Es el mismo Dios que a ti te habla y a mí, usando su palabra y también el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Es el mismo Dios. No ha cambiado. El mismo Dios cuando Moisés se postró porque veía la zarza, pero escuchó desde la zarza que Dios le hablaba y le decía: quítate las sandalias de tus pies. Ese mismo Dios te está diciendo a ti: póstrate, adórame, soy Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo y pasó el pueblo hebreo en seco. Es el mismo Dios que les dio de comer en el desierto carne, pan, les dio agua en el desierto. Es el mismo Dios al que tú clamas cuando le pides todos los días: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que se ha manifestado en cada continente, y a través de la historia es el mismo Dios que ahora se ha manifestado a ti y a mí. Por eso alabamos su nombre. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que puede levantar a los muertos y que lo hizo resucitando a los muertos con Jesús, con su poder. Es el mismo Dios que puede sanarte. Es el mismo Dios que te puede libertar. Es el mismo Dios que puede transformarte. Es el mismo Dios, no cambia. Por eso, la verdad del Evangelio es, una de las riquezas es: Dios es eterno y verdadero y único. Esa es la verdad. Y lo vas a encontrar en Génesis, en Malaquías, en Job, en Esther, en Cantares, en Jeremías, en Jonás. Y lo vas a encontrar también en Mateo, en Hechos, en Corintios, en Santiago, en Judas, en Apocalipsis. Es el mismo Dios de hoy. Amén. Así que no dudes. Es la primera riqueza. Y por lo tanto, lo que yo deseo animarte es que tú seas como un escriba docto. Que tú no seas ignorante. Porque hay personas que dicen: yo nada más me quedo con el Nuevo Testamento. El Viejo ya no lo queremos. O hay personas que dicen: nosotros solamente queremos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no. Pero tú, a través de Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar la primera riqueza que tú le puedes dar como un escriba docto a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. Y es un Dios eterno, único y verdadero. La segunda riqueza que hoy te quiero compartir es un Mesías Salvador. Es otra riqueza. Cuando los escribas comenzaron a copiar desde Génesis, ellos pudieron ver un río o un hilo rojo, un corderito al que se le derramaba su sangre, la sangre color rojo, y hablaba de un sacrificio. Y eso hablaba de redención hasta el final. Si usted puede recordar, en Génesis capítulo 3, la Biblia nos dice que hay una promesa que Dios le está diciendo: que un día el descendiente de la mujer, que es Jesucristo, iba a destruir dándole en la cabeza a Satanás. Y desde ahí se dice que es la profecía mesiánica. Y si usted se dedica a ver ese hilo mesiánico, lo va a encontrar desde Génesis 3, es más, desde cuando Abel ofreció sacrificio a Dios también, con un corderito. Y usted va a ver con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, los profetas, Samuel, Elías, Eliseo, todas las menciones del Mesías. Así que el Mesías no solamente se menciona en el Nuevo Testamento, sino que también se menciona en el Antiguo Testamento.
Y usted y yo debemos estudiar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis viendo ese tema, el Salvador. Por eso se anunciaba de un corderito, 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 corderito. En la Pascua se sacrificaba cada año para los judíos un corderito. Y Jesús, cuando vino a la tierra, celebró la Pascua y sustituyó eso por la cena en memoria de él. Y él, profetizado por el profeta Isaías, fue a la cruz como un cordero. Y en Apocalipsis lo vemos como un cordero inmolado. El Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido. El enviado ungido por Dios con una misión. Y eso, entonces es lo que vemos. La segunda riqueza, un Mesías Salvador. Un escriba docto sacaba del tesoro cosas nuevas, cosas viejas, pero todas con mucho valor. Número 3, la tercera riqueza, la providencia de Dios. Y cuando yo hablo de la providencia de Dios, yo puedo decir que no son causas, o más bien casualidades, ni cosas que surgieron al azar, sino causalidades y diosidencias. Y cuando hablo de providencia, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que se escogiera a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué Dios permite que José fuese vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, y después llega a ser el segundo de Faraón, y durante esa grandísima hambre que hubo en toda esa tierra en esa época, resulta que Dios llevó a José para dar de comer a su familia? Eso se llama providencia, porque uno no entiende. La providencia es porque a Dios le plació que Jesús naciera de la Virgen María. ¿Por qué fue María? Y en ese momento se le aparece el ángel Gabriel a María. Providencia significa que Dios tiene un plan. Por eso cuando decimos en su divina providencia, Él tiene un plan que nosotros no entendemos, pero que con el paso del tiempo lo conectamos y decimos, con razón, Dios tenía razón. Por eso es que pasó esto, en su divina providencia. A veces la providencia tiene que ver que su auto se descomponga y ya no funciona. Y por más que usted le mueve ahí la llave, trae al mecánico y le pone la computadora y lo checan, lo diagnostican, el vehículo está bien y no prende. Y pasa el tiempo y después funciona bien. Y dice uno, ¿por qué? Recuerdo esto de una familia de nuestra iglesia que se fue de visita a ver a su hija que estaba estudiando en otro lugar. La camioneta era recién comprada. Y finalmente, bueno, para terminar la historia es que no arrancaba y no arrancaba porque decían, vamos a darnos una vuelta aquí, quiero conocer este lugar de esta comunidad. Y no funcionaba la camioneta. Y no puede ser. Mandaron llamar al mecánico, hablaron por teléfono a la agencia y dijeron, cheque esto. No, no tiene nada. Todo está bien, es nueva. Pero bueno, vamos a ver. De repente arrancó a los minutos. Pero cuando ellos estaban arrancando la camioneta, pasa un vehículo anunciando, alerta, peligro, hay una gran balacera, todos a sus casas. Y justo se enteraron que si ellos hubieran ido en esos minutos anteriores por ese rumbo, probablemente hubieran sido afectados por las balas. Eso se llama providencia. ¿Por qué Dios le proveyó un pez? ¿Cómo es que ese pez fue nadando y nadando hasta que se encontrara con Jonás? Eso se llama la providencia. ¿Sí me entienden, hermanos? Así que nosotros vamos a encontrar desde Génesis
cómo Dios estuvo protegiendo una familia. ¿Por qué Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? ¿Y por qué, aunque fue Lot, pero por qué Dios permitió que sus pastorcitos de ellos discutieran y tuvieran que separarse? Porque la bendición era para Abraham. Porque si iba a estar Lot, quizá iba a estorbar. Entonces Dios es sabio. Y así vamos a encontrar en el Nuevo Testamento infinidad de casos de la providencia de Dios. Como en el caso de Pedro, cuando lo llevaron a la cárcel. Él estaba durmiendo, ni siquiera se puso a orar, ni estaba en ayunas, simplemente estaba durmiendo. No estaba triste ni se estaba lamentando de estar en la cárcel. Quizá el otro día le iban a quitar la cabeza, Herodes. Pero fíjese que Pedro estaba hasta roncando, feliz, durmiendo. Él no estaba preocupado. Ay, Dios mío, mañana me van a quitar la cabeza. No. Pero la Biblia dice que un ángel todavía hasta lo despertó y lo tocó y lo meció para que se levantara. Fíjese, ¿por qué eso? ¿Por qué Cornelio? ¿Por qué cuando Pedro sube a la azotea y se pone a orar porque dice, pues, tengo hambre? Y le dice a la familia, hermanos, me preparan comida mientras yo voy a orar arriba. Y pues estaba orando, ve la visión y ve un canasto de animales impuros, ¿recuerdan? Y entonces de repente se escucha que están tocando. ¿Y cómo se conecta su visión con esos hombres? Eso se llama providencia. Muchas cosas que Dios hace las conecta y no entendemos. ¿Por qué es que tú estás aquí? ¿Por qué es que te casaste con tal persona? ¿Por qué es que tienes tantos hijos o el número determinado de hijos? ¿Por qué te llamas así? ¿Por qué tú estás tú así? Recuerdo una persona que dice, bueno, pues yo no sé por qué no crecí mucho, pero justo me sirvió porque en el momento de escapar de un peligro, justo entré, y si hubiera sido más alto, no hubiera entrado en ese lugar. Eso se llama providencia. Entonces, nosotros cuando estudiamos la Biblia, vamos a encontrar por qué la nuera de Noemí, llamada Ruth, ¿por qué obedece a su suegra? Se va a dormir allá donde está el grano. ¿Y cómo es que conoce a Boaz? ¿Y cómo es que se casan? ¿Y cómo es que llega a ser la bisabuela de David? ¿Y cómo una extranjera llega a ser la ascendiente de Jesús? Eso es providencia. Así que cuando usted estudie la Biblia, sea como un escriba docto, sacando tesoros nuevos y viejos, historias antiguas, historias nuevas, pero que hablan de una gran riqueza, el Mesías Salvador. Perdón, la tercera, la providencia de Dios. Número 4, otra riqueza, los héroes de la fe. Esto me gusta mucho porque cuando yo leo la Biblia, me gusta mucho leer las historias de los héroes de la fe. Acerca de Jonás, acerca de Daniel, acerca de los 3 amigos de Daniel, acerca de Débora, acerca de María, la hermana de Moisés. Oh, tantas historias. Acerca de Pedro cuando iba caminando sobre el mar, acerca de Pablo cuando estaba en el naufragio, acerca de Tomás cuando puede tocar el costado de Jesús y poner los dedos en sus marcas donde fueron los clavos. Es interesante. Amados, los héroes de la fe, dice Hebreos capítulo 11, 12. Hay una grande nube de testigos que nos observan. Como estos hombres guerreros que ya terminaron la carrera, están ahí sentados y ustedes y yo estamos corriendo todavía en la pista. Y al verlos a ellos, cómo triunfaron, nosotros decimos, yo quiero ser también
un hombre, una mujer de fe. Así que no solo me puedo quedar con el Nuevo Testamento, yo también debo escudriñar el Antiguo Testamento. Las mujeres de la Biblia, los hombres de la Biblia, los profetas, los evangelistas, los patriarcas, niños y niñas que mencionan su historia aquí, jóvenes. Así que es otra riqueza, los héroes de la fe. Así que un niño hace bien cuando lee en el Antiguo Testamento un libro de la Biblia. Es una riqueza. Y también cuando lee libros de Mateo, Marcos, Lucas, acerca de las historias de Jesús. Me gustan mucho las historias. Número 5. La riqueza de un plan de salvación. Tiene que ver con lo mismo. Porque la Biblia dice que el plan de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y eso se encuentra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta hoy. ¿Y sabe cuál es la frase que se usa? Invocar. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice la Biblia que Adán, Abel invocaron el nombre de Dios. Noé invocó el nombre de Dios. Abraham invocó el nombre de Dios. Salomón invocó el nombre de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, invocar. Dice Pablo, todo aquel que invocare del nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor también debe de seguir. Y luego al final, en Apocalipsis dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que es una salvación universal. El propósito de Dios para el mundo no ha cambiado. Las circunstancias sí, pero su propósito no. Así que esta es una riqueza y se relaciona con lo que les dije. Cuando venimos a Cristo y encontramos ese tesoro, entonces hay cosas viejas que tenemos que desechar. Es nuestro pasado triste, sucio, para que vivamos solo para Él. Lo nuevo viene. Pero también dijimos de los cueros. Los cueros son como elásticos, ¿no? Pero con el paso del tiempo se endurecen, se ponen duros, se secan y se rompen. Eso significa que así hay cosas en la Biblia de la ley que tuvieron su cumplimiento y su tiempo. Pero por otro lado, en esta última parábola, no todo es de desechar. Aquí en la Biblia encontramos muchas riquezas. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Hoy en esta reunión te decimos, a través de la Biblia podemos ver la gran riqueza de la verdad de un Dios eterno, único. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La riqueza de un Mesías prometido Salvador. Desde Génesis, su cumplimiento, hasta Apocalipsis, cuando está sentado en el trono, allá en el cielo. La riqueza de la providencia tuya, Padre. Como tú a través de la historia has conservado a una generación que te ama. Cuidaste a la descendencia de Set, cuidaste a Noé, cuidaste a Abraham, cuidaste a Lot, cuidaste a tu pueblo Israel en Egipto y ahora sigues cuidando tu iglesia. ¿Cómo es que tú tienes un plan? Y también la riqueza de los héroes de la fe. Padre, no podemos desechar estas historias de los gigantes héroes de la fe que te amaron y vivieron para ti y nos desafían. Reyes como David, Salomón, Josafat, hombres temerosos de ti, Ezequías, profetas como Samuel, Elías, Eliseo. Padre, gracias
por los evangelistas, apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Tomás y tantos más. Gracias, Dios, por la historia, porque la Biblia contiene tesoros antiguos y tesoros nuevos. Las verdades espirituales aquí están y siguen siendo perennes para nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu amor en Cristo Jesús. Amén.